bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a abordar el tema 6, que está relacionado con las características de las llamas de la combustión en el hogar u horno de las calderas. Espero que les ilustre y les dé una idea clara de cómo visualizar las llamas y cómo interpretar el comportamiento de las mismas para poder valorar si el desarrollo de la combustión es adecuado. Así que mucho gusto nuevamente en tenerlos acá en mi canal y avanzamos. La llama caracteriza el desarrollo del proceso de combustión y tiene un comportamiento que va a estar muy relacionado con la formación de la mezcla aire-combustible, el inicio de la combustión. La raíz de la llama, que es donde empieza la llama, está delimitada precisamente por el tiempo que transcurre de que las partículas de combustible abandonan el quemador, mientras que el frente de llama estará determinado por la cantidad de partículas de combustible, de carbón en el combustible que no se han quemado en el centro de la llama y que aún hacen que la llama se extienda. La velocidad de propagación de la llama va a depender mucho de la temperatura del calor que desprenda la preparación del combustible para que se pueda inflamar. Como expliqué en el curso de motores, una partícula de combustible se quema de afuera hacia adentro y la velocidad de combustión va a depender del tiempo de retardo en que se crean las condiciones físico-químicas para que el combustible comience a arder. Esto es muy importante porque va a determinar a qué distancia va a estar la raíz de la llama de la boquilla, del atomizador, del quemador, y la longitud de la llama va a ser muy importante, precisamente debido al inicio de la combustión en el proceso. Cuando la mezcla de carburante y combustible tiene una velocidad igual de propagación, o sea, que se forma esta mezcla y se enciende el combustible y tiene una velocidad de propagación igual de estos dos procesos, o sea, el proceso de iniciación de la combustión y el proceso en que se combustiona todo el combustible, cuando esto es igual, pues se llama una llama estacionaria, y esa llama estacionaria generalmente es una llama muy brillosa que desprende una gran cantidad de calor. Otro asunto que hay que tener en cuenta es que todos los sistemas de combustión tienen que trabajar con un exceso de aire. Este exceso de aire se debe a que el aire como tal nada más que tiene 21% de oxígeno y el resto son otros gases inertes que no aportan al proceso de combustión, sino más bien le roban calor al proceso de combustión. Y esto hace que normalmente no se pueda trabajar con el aire estequiométrico, porque habrá una incombustión química considerable y al mismo tiempo pueden haber inquemados de carbono. Por tanto, siempre se trabajará con un exceso de aire que va a definir según la cantidad de combustible que se inyecte y según el comportamiento de la atomización y la formación de la mezcla.
existe una clasificación de las llamas que se basa, perdón, en determinadas características del mismo proceso de formación de la llama. En primer lugar, existen llamas de difusión, que son las que se realizan directamente al mismo tiempo que se inyecta el combustible y entra el aire para la formación de la mezcla y se quema y se produce la combustión. Esto es una llama de difusión. Pero existen algunos casos donde hay llamas de premezclado, donde se hace una premezcla del combustible y el aire, y esto se puede, cuando vimos la clase anterior que hablamos de los quemadores con, fluido auxiliar, quemadores mecánicos con fluidos auxiliar, que en los quemadores que utilizan aire como fluido auxiliar, pues ahí se está haciendo un premezclado para la formación de la llama. Sin embargo, en la práctica, el tipo de llama que más se utiliza a partir de la forma de mezclado es la llama de difusión, por lo que ya habíamos visto de la necesidad de calentar el aire en el caso de quemadores con fluidos auxiliares. La velocidad del flujo de los reactivos es otro aspecto por los cuales se clasifican las llamas. Las llamas pueden ser de flujo laminar o pueden ser de flujo turbulento. Normalmente las llamas se comportan de flujo turbulento porque es lo que garantiza la rotación del aire en el interior de la llama. Yo no sé si he explicado que en todos los atomizadores y quemadores hay un difusor de aire. O sea que no basta que entre el aire, sino que el aire entra a través del difusor de aire y forma un vórtice, o sea, forma un torbellino para que el flujo turbulento de ese aire y el flujo turbulento del combustible permita una mezcla adecuada, y eso es la velocidad de flujo de los reactivos, y se utilizan las llamas normalmente la velocidad de flujo turbulento. El otro aspecto por el que se caracterizan las llamas es la posición respecto a la boca del quemador, de las bocas de explosión libre, explosiva libre y las de estacionaria. Normalmente lo que se trata de lograr es una llama estacionaria, porque es la llama en la cual la raíz del combustible o en la raíz del combustible se forma la mezcla aire-combustible con la misma velocidad con que se va quemando. Y esto hace que normalmente la llama no sea una llama muy larga y que haya una buena combustión y brillantez en la llama al mismo tiempo que se va haciendo la combustión. Y por último, ya por el tipo de combustible. O sea, los combustibles líquidos se clasifican sus llamas de una manera. Ya lo vimos cuando hablamos del sistema de combustión con combustibles sólidos. Los combustibles líquidos lo vimos en la clase de ayer, y obviamente la formación de la mezcla tiene otra característica. Y los combustibles gaseosos, que generalmente dan una llama que no es brillante, una llama que es azul, una llama que se ve muy limpia, pero que tiene sus dificultades en el proceso de la combustión para llevar la cantidad de calor que se requiere a las zonas diferentes de la caldera. Hablamos de la clasificación de las llamas. Ahora, ¿cómo se comporta una llama según los tipos que se encuentran en la clasificación de las mismas? Vamos a ver esto específicamente. Si es una llama laminar, el flujo activo cae en el eje X del quemador y la zona de recirculación de los gases está limitada por el flujo activo. O sea que normalmente, si la llama es de carácter laminar, tiende a ser una llama más larga que ancha, porque el flujo activo no es realmente tan activo como debía ser. En el caso de la llama turbulenta, en estas condiciones la velocidad de los gases y combustibles salen en forma de silbido característico, de manera tal que cuando esté trabajando la caldera, ustedes van a sentir un silbido que va a indicar que la llama que está formándose es una llama de tipo turbulenta. La llama de difusión
son aquellas, como ya habíamos explicado, en que la mezcla de combustible y comburente se realiza al instante del proceso de combustión, no como una premezcla antes de la combustión. La llama explosiva libre son aquellas en que la velocidad de mezclado de combustible y comburente es una velocidad igual a la propagación de la llama. Y como le dije, esto hace que sea una llama en un flujo estacionario, y esa llama es una llama muy buena, una llama que no se alarga, y es una llama que en la misma medida que va entrando el combustible y que va pasando el tiempo de preparación para su combustión, se inicia la quema del mismo, y la velocidad entre un proceso y el proceso de la llama es una velocidad siempre igual, y por lo tanto es estacionaria. Y por último, ya vimos que la llama de mezclado de combustible y aire es igual a la velocidad de propagación de la llama, pues ya explicamos que es una llama de tipo estacionaria. Whoa, whoa, whoa. La combustión de los fuel oil, los combustibles pesados en general, fuel oil, extra heavy fuel oil, y en el caso de los crudos también sucede, presenta dificultades para su quema. O sea, no son combustibles que se queman como el diésel pudiera ser, o que se queman como el gas, sino presentan determinadas dificultades para su combustión, que la podemos enumerar de la siguiente manera. La tensión superficial, que afecta la atomización del combustible y el flujo del aire. O sea, hay un intercambio, tanto el aire como el combustible tienen tensiones superficiales diferentes, y esas tensiones superficiales pueden interferir en el proceso de formación de la mezcla. En segundo lugar, la presencia de lodos y asparteno, que afectan el proceso de atomización y pulverización. Todos los fuel oil, por muy buenos que sean, van a tener siempre una cantidad de asparteno, y pueden arrastrar incluso algunas cantidades de suciedades que se han depositado en los tanques, y suciedades de tipo carbonoso. Pero estas partículas no queman fácilmente. En particular los aspartenos son partículas muy pesadas, y que si están aglutinados dan tamaños de partículas muy grandes, aunque el quemador eh, pasen estas partículas por el quemador como si fueran atomizadas. Son partículas que en la práctica son muy difíciles de quemar por su composición. Por eso se insiste tanto en el tema de la dispersión de los aspartenos, a fin de que los aspartenos estén en partículas muy pequeñas. Cuando los aspartenos se aglutinan, aunque sean 50, 100 micrones, son partículas muy difíciles de quemar, y que normalmente tienden a salir de la zona de alta temperatura de la llama hacia el flujo de gases, así provocando, deposiciones a lo largo del flujo de los gases en zonas donde no debía llegar estas partículas no quemadas. El otro caso es la presencia de agua libre, que crea perturbaciones en el trabajo del quemador. Normalmente suele suceder que cuando los tanques de almacenamiento no están en buenas condiciones, o los serpentines de los tanques de almacenamiento no están en buenas condiciones, pues por el techo, cuando llueve, cae agua al combustible. Puede suceder que los serpentines, como dije, tengan lo que se conocen piteras, que permiten la salida de vapor. Pero esto que va pasando, esto va contaminando el combustible con agua, y lo va contaminando el combustible con agua no de una forma uniforme, como si fuera una emulsión con tamaños de partículas estables de 5 o 2,5 micrones. No, lo hace en forma de bolsas de agua, que cuando llegan al quemador, aunque se trata de separarlo precisamente por la viscosidad del combustible fuel oil, no se pueden separar con mucha facilidad, y cuando llegan al quemador, pues crean interferencia, porque la inyección de combustible, el suministro de combustible, no es constante, sino tiene interferencia por la presencia del agua. Y al mismo tiempo, esa presencia del agua crea otros problemas en el interior de la caldera, le roba calor a la llama, le roba calor al sistema de transferencia de calor, y puede provocar corrosión.
pero es muy fácil ver cuando hay agua en el combustible porque la llama se comporta de manera intermitente y si el agua es mucha puede llegar a apagar el quemador sistemáticamente en el proceso. Normalmente se produce en los tanques de consumo hay un periodo de decantación con la temperatura, etcétera, y muy raras veces en el caso de las calderas se utilizan separadores centrífugos, pero la presencia del agua puede crear un serio problema en el proceso de inyección de combustible y en la formación de la llama, provocando llamas intermitentes. Por último, cuando se presentan dificultades en el quemador de alguna de estas que hemos visto, pues aparece hollín, se ven los inquemados en la chimenea, se acelera la corrosión, se ve que la temperatura en las diferentes zonas de la caldera no se alcanzan los valores deseados. Y cuando se abre la caldera para su revisión o su mantenimiento, se ve que hay un efecto corrosivo en las zonas de baja temperatura o incluso en las zonas de alta temperatura debido a incrustaciones, cuando se trata de partículas que no se queman como los asfartenos o contenidos de ceniza muy altos que son arrastrados por los gases hacia los recalentadores, precalentadores, etc. Y ese es el tema que vamos a explicar en el próximo curso. Óyeme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad. No, créeme, yo no puedo. Ven, dame un beso. Ahora bien, ¿qué debemos fijarnos cuando vamos a evaluar la calidad de una llama? Primero, hay que estar atento a la raíz de la llama. La raíz de la llama permite observar la calidad de la atomización y el inicio de la llama, debido a la mezcla del comburente y el combustible. En estos aspectos pueden estar influyendo. Cuando hay problemas en el quemador, se nota inmediatamente en el funcionamiento. ¿Por qué? Porque se alarga desde que entra el combustible a la cámara, al horno de combustión, se alarga el periodo de preparación para la inflamación, y esto se debe a que el atomizador está desgastado o tiene imperfecciones o está sucio parcialmente, y eso hace que las gotas de combustible ya no sean homogéneas y que no tengan el menor tamaño posible. El encendido también se retrasa de la llama. Si la llama se retrasa en encender, hay problemas serios en el quemador. Cuando hay desgarramiento de la llama, o sea que hay zonas de la llama que salen hacia un lado a otro, pues también hay problemas de atomización y combustión que pueden estar determinados en algunos casos precisamente por la presencia de agua libre. Y la falta de uniformidad a la atomización se puede apreciar muy fácilmente por los visores de la caldera. Se puede apreciar cuando la atomización no es uniforme y está dispersa y presenta anormalidades en la salida del quemador. La parte media de la llama, o sea, ya hemos hablado de la raíz de la llama, la parte media de la llama permite evaluar la homogeneidad de la combustión como tal. Si la combustión es homogénea, la parte media de la llama va a ser también homogénea en luminosidad y en la forma en que se ve el flujo de la combustión en la llama. En ese momento van a ver en el video una serie de fotos que permiten darse cuenta la diferencia entre los tipos de llamas que pueden observar en la práctica. Y por último, ya la parte final de la llama permite evaluar si hay combustión tardía o hay partículas de combustible que no se han quemado. Y además de la observación que ya vimos cuando vamos a evaluar el balance de una caldera, que vimos los inquemados de carbono que podían salir por la chimenea en forma de partículas, pero en la llama se aprecian muy fácilmente porque van a ver en la terminación de la llama como lengüetas negras o como humo, que todavía son partículas que están, digamos que en proceso de combustión, pero que no llegan a combustionarse porque ya salen de la zona de llama. O van a haber zonas negras en el desarrollo de la llama, tanto en la parte media como al final de la llama, zonas negras como si fueran ráfagas de algún tipo de flujo de partículas que no se están quemando
y que van a salir fuera de la llama sin quemarse. Esto es lo que permite evaluar la llama y van a ver en las fotos que vamos a presentar en el video. Hasta aquí todo lo relacionado con las llamas. Hemos visto los tipos de llamas, la clasificación de la llama, los factores que pueden provocar interferencias de la llama o mal desarrollo de la llama, que debemos observar cuando vemos una llama en la raíz de la llama, en la zona intermedia de la llama y ya en el final de la llama, para saber si la combustión se está desarrollando adecuadamente. Si tenemos en cuenta esto y todos los temas anteriores que hemos visto, podemos estar en condiciones entonces ya de evaluar el comportamiento de una caldera en términos general, incluyendo la calidad de la llama que se está formando con el combustible que usamos y saber si el combustible puede tener algún tipo de contaminante como pueden ser los asfartenos, arrastre partículas sólidas del proceso de los filtros que no han sido limpiados adecuadamente o que no están trabajando correctamente, si hay coquización en la zona del quemador. Vamos a poner alguna imagen donde vean la coquización en la zona de la boquilla del quemador, precisamente producto de la mala atomización o de componentes inadecuados en el combustible, como los asfartenos básicamente, que son los que más daño suelen hacer, y la presencia de agua que produce llamas intermitentes y que puede llegar a apagar la caldera, como pude observar en mi trabajo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, espero que les haya sido útil esta información. El próximo tema que vamos a hablar va a ser las fallas de la llama, un tema muy sencillo donde nada más voy a intervenir al principio y al final para darle la bienvenida y la despedida, porque el tema se explica por sí solo. Pero ahora hemos visto lo que es la llama. Me da mucho gusto nuevamente tenerlos aquí. Espero que les haya sido útil. Les deseo lo mejor y como siempre les digo, mano arriba si les pareció bien esta clase, mano abajo si sienten que no estuvo a la altura de las expectativas, pero en cualquier caso inscríbanse para que reciban las notificaciones de que los videos se han subido. Ya estoy preparando el curso de por qué se ensucian las calderas y espero que también les sea útil e interesante en su proceso. Muchos saludos, un abrazo grande y mis mejores deseos para todos. Hasta la vista.